A continuación, pasaremos a la reacción de dos participantes. Ellas han sido invitadas a ofrecernos sus comentarios. Voy a presentarlas a ambas y luego las escucharemos de manera consecutiva. Entonces, tengo el agrado de presentar a la magíster Patricia Gómez Avilés. Ella es asesora técnica pedagógica en la Dirección de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, México, y es integrante de la Academia Estatal de Matemáticas. También escucharemos a la doctora Andrea Vergara. Ella es profesora de la Universidad Católica de Maule, en Chile, y pertenece al grupo de estudio de clases del Instituto de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Adelante, Patricia. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía aquí en México. Ya me presentaba la doctora Marianela, pues yo soy de México y soy del estado de Hidalgo. Sí, somos los famosos Tuzos. Entonces, pues ante todo quiero felicitar primeramente en este espacio la participación de Isabel, José Luis y Soledad. Creo que su participación nos ha hecho reflexionar sobre lo que en cada país hemos estado realizando en el aula en este tiempo de confinamiento. Y pues yo retomaba la idea de Isabel, la reflexión de José Luis y Soledad, y decía, en México es algo muy similar a lo que se está viviendo, a lo que estamos trabajando en el aula, en la que los docentes han llevado a cada uno de los espacios, ¿sí?, las actividades que han sido un poco complejas por la situación que se vive, pero que sin embargo los docentes no han dejado de estar con sus alumnos. No han dejado de estar con sus alumnos porque han tenido que recorrer grandes caminos y han hecho que sus alumnos no pierdan el interés en el aprendizaje, por el aprendizaje. Quiero compartirles algo de lo que se está viviendo, de lo que se está trabajando en México y especialmente en Hidalgo. Pues bien, la pandemia de COVID-19 nos tomó a todos de sorpresa. Nadie pudo prever con anticipación la magnitud de lo que era la enfermedad y de lo que iba a ser esta problemática. En Hidalgo, sí, en el marco de esta situación de la suspensión de clases presenciales, se tuvo la necesidad de mantener la continuidad de los aprendizajes y no únicamente con relación a las matemáticas, sino que también con las demás asignaturas. Y entonces se impuso grandes desafíos el Estado, en el que se han abordado mediante diferentes alternativas y soluciones en relación a las formas de implementación del currículo, por medios no presenciales y con diversas formas de adaptación, priorizando ajustes en dicho currículo. Para poder realizar estos ajustes, en un primer momento se tomó en cuenta las características de dicho currículo, los recursos y capacidades que el Estado tiene, ya que es uno de los estados de México que tienen un mayor porcentaje de poblaciones de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, es muy complejo hacer estos ajustes, ya que para ello se tuvo que ver desde la dirección de donde yo estoy, de la Dirección de Desarrollo Curricular, ver quiénes tenían la posibilidad de tener acceso a la tecnología, de poder hacer uso de ese recurso, que bueno, pues con algunos docentes tuvieron ese acercamiento con sus alumnos y hay quienes desafortunadamente no lo tuvieron o no lo tienen porque aún se sigue con esta problemática. Aún así, desde la dirección se hicieron propuestas para que en cada una de las regiones, y en este caso son 3 regiones en el estado de Hidalgo, donde definitivamente el acceso al internet es muy limitada,
¿sí? Estoy hablando de la región Huasteca, la región Otomi-Tepehua y la región Valle del Mezquital. Estas regiones, pues, tuvieron la necesidad de que los docentes pudieran buscar alternativas para no dejar a los niños sin trabajo, sin actividades escolares. Y tuvieron que hacer adecuaciones, y esas adecuaciones, pues, únicamente se fueron a cuadernillos de trabajo, lamentablemente a cuadernillos de trabajo. Hacer uso de los libros de texto, únicamente, porque no tenían otra opción los maestros, donde los maestros tenían que acercarse cada 8 días, cada 15 días a los alumnos e iban de manera personalizada a las casas de los alumnos. Iban de manera personalizada, recorrían horas para poder llegar a algunas casas, tienen que recorrer 4, 5, 6 horas caminando. Entonces, eso, pues bueno, ha dado la oportunidad a que los maestros se involucren más en su práctica docente, diría yo. Si bien en el estado tengo la oportunidad de conocer todo el estado, de tener el acercamiento con los docentes, y pues uno se percata al llevar ese acompañamiento de las áreas de oportunidad que ellos mismos tienen. Entonces, con esto de la pandemia, me atrevo a decir que en el estado de Hidalgo se ha fortalecido la práctica docente, porque ha movido a los maestros a buscar esas alternativas para involucrar a los alumnos a interesarse por el aprendizaje. Si bien también es lamentable decir que pues también sigue habiendo zonas de confort para nosotros como docentes. Hay quienes, aunque tenemos esa oportunidad de tener acceso a la tecnología, al internet, no lo hacemos, ¿sí? No lo hacemos, y es triste reconocer porque me atrevo a decirlo, en el estado de Hidalgo todavía falta ese compromiso de los docentes para esa práctica docente. Algo que recupero de la doctora Soledad es con la pregunta que ella prácticamente cierra: ¿qué tipo de educación necesitan los niños en el mundo de hoy? Y se me hace una pregunta que me lleva a reflexionar que como docentes debemos nosotros de ser, o más bien de explotarnos, y debemos de ser docentes que desarrollemos nuestra imaginación, nuestra creatividad, que seamos docentes que investiguemos, docentes investigadores, docentes innovadores, docentes donde busquemos, propiciemos el interés de los alumnos por el aprendizaje. Y yo lo digo de esta manera porque es donde yo me veo inmersa, donde yo me veo involucrada, que a través de materiales concretos, a través de juegos, propiciemos el aprendizaje de las matemáticas en los niños. Y más ahorita en estos momentos que ellos requieren ese acercamiento. Y yo siempre les digo a los maestros, si es necesario ahorita trabajar con ellos, y no nada más ahorita, sino siempre, trabajar con ellos y tener ese acercamiento donde tengamos que ponernos de panza a trabajar con ellos, lo hagamos. En Hidalgo se ha estado trabajando también dentro de la propuesta lo que es la parte socioemocional. La parte socioemocional hemos visto que es muy importante recuperarla. Es muy importante recuperarla, y por lo tanto esa parte de las emociones en los alumnos va a recobrar el interés en el aprendizaje de las matemáticas. Si bien sabemos que las matemáticas las tenemos consideradas que es una disciplina dura, que es una disciplina difícil para los alumnos, hay que hacérselas fáciles, maestros. Hay que hacérselas fáciles. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de esas investigaciones. Y yo siempre les digo, no se trata de investigar por investigar. Investiguen algo que les va a permitir adaptar
a las áreas de oportunidad que tienen sus alumnos, ¿sí? A las áreas de oportunidad. Entonces, en el estado de Hidalgo, aparte de que, por ejemplo, en los consejos técnicos escolares se está previendo esta parte de lo que es la propuesta, y esto no es propuesta de Hidalgo, es propuesta a nivel nacional, donde precisamente esos espacios nos permiten trabajar de manera colaborativa entre docentes de escuela, entre docentes de zonas escolares, esa parte de cómo retomar dichos aprendizajes que han quedado con áreas de oportunidad en los alumnos. Y entonces, esos espacios del consejo técnico nos permiten apropiarnos, nos permiten planear de una manera más comprometida esos aprendizajes relevantes que se han quedado por la pandemia, se han quedado fuera de, no tanto fuera, sino que no han sido fortalecidos, no se han visto fortalecidos de esa manera. Entonces, esta parte es algo que en Hidalgo se le consideró la escuela no se detiene. Si la escuela no se detiene, y precisamente esto de la escuela no se detiene se da porque tiene o se enfoca en lo que es las regiones más vulnerables del Estado. Entonces, yo veo esta participación de los ponentes y me hace sentir que Hidalgo no está fuera o no está distante de lo que pasa alrededor del mundo. Yo le agradezco mucho a lo que es Isabel, José Luis, Soledad, porque esa parte que ellos nos comparten es algo similar a lo que en muchas partes del mundo estamos viviendo, y los docentes estamos saliendo adelante, ¿sí? Pues gracias, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. ¿Sí? Ok, gracias. Escuchamos ahora a Andrea Vergara. Andrea, adelante. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Andrea. Bien. Bueno, yo quisiera agradecer esta visión tan completa y tan panorámica que nos brindaron Isabel, José y Soledad. En relación a lo que nos expusieron, yo creo que hay algunos puntos que, si bien tienen ciertas diferencias, también son convergentes y son convocantes. Me refiero específicamente a lo que nos comentaba Isabel sobre las brechas y las distancias, las desigualdades que de alguna manera revela la pandemia. Considero que este punto en particular nos lleva a pensar que siempre es importante aprender de las experiencias de otros países o de las experiencias de otros espacios o de otras comunidades. Pensando precisamente en esto de considerar el currículum desde una perspectiva más abierta o más flexible. Como nos comentaba Soledad, uno de los aspectos que uno podría resaltar del Ministerio de Educación en Chile, que de hecho fue una propuesta que llevó a cabo la Unidad de Currículum y Evaluación, fue precisamente mirar el currículum desde una perspectiva distinta en este periodo de crisis, y darle fuerza desde el decreto ley que establece la posibilidad de implementar currículums priorizados, que definen más que contenidos, objetivos de aprendizaje que enfatizan el desarrollo de ciertas habilidades específicas que son o que podrían considerarse de carácter imprescindible, ¿ya? Y de esa forma procurar que la mayoría de los estudiantes en Chile avancen con cierto ritmo más o menos homogéneo. Entonces, eso pareciera ser algo que Chile no estaba dispuesto a ceder. Hasta antes de la pandemia, Chile tuvo muchos ajustes curriculares, la mayoría de ellos alineados a las exigencias de la OCDE, y por lo tanto eran muy, muy fuertes en términos de contenidos, objetivos de aprendizaje y metas globales también para el desarrollo de habilidades complejas y habilidades propias del siglo XXI. Pero con la pandemia se decidió definir qué
aprendizajes esperábamos como base, como mínimo, que pudieran sortear nuestros estudiantes. Si bien eso no es la solución, y ni mucho menos, de alguna manera ayudó a aligerar también la carga de los docentes y de los propios estudiantes. Eso acompañado de un sistema de flexibilización de la evaluación. Entonces creo que ese es un punto que es interesante porque pareciera ser que es un punto crítico para buena parte de los países latinoamericanos, que nos tenemos que acomodar a las exigencias de la OCDE, que son primermundistas, cuando nosotros estamos todavía en vías de desarrollo. Y por otro lado, quería comentar a propósito de qué tan necesaria era la escuela, porque inevitablemente la pandemia nos cuestionó eso, qué tan indispensable o qué tan necesaria es la escuela, y ahora entendemos que sí es un elemento importantísimo en la formación del ciudadano, pero más que por el rol del docente en sí mismo, por el espacio de interacción, como nos comentaba José Luis. Es un espacio de interacción colegiado, un espacio de interacción profesional, pero también es un espacio donde los mismos estudiantes interactúan y aprenden con otros. Conocen las estrategias que desarrollan sus compañeros, aprenden no solamente con el profesor, aprenden también con sus compañeros. Y ese fue uno de los elementos que más se resintió con la pandemia. De hecho, ahora mismo cuando los profesores quieren implementar clases dinámicas a través de los sistemas en línea, incluso teniendo acceso a todas las posibilidades que nos brinda la tecnología, sigue siendo complejo porque los mecanismos de interacción entre los mismos estudiantes están estrechados, están restringidos. No es lo mismo poder estar en vivo y en directo con un compañero y mirar cómo lo está haciendo, qué está pensando, que hacerlo de forma virtual. Entonces, entendemos a la escuela como un espacio de interacción y entendemos que es una comunidad. Y en ese mismo sentido, retomando un poco lo que comentaba Soledad, yo creo que esto nos invita a pensar, si es que lo queremos mirar desde un punto de vista positivo, ¿qué es una comunidad de aprendizaje? ¿Cómo la pandemia nos da esta oportunidad de repensar la noción de comunidad de aprendizaje? Porque ahora ya podemos hacer comunidades de aprendizaje no solamente físicas o locales, sino que también regionales, institucionales y también globales. Comunidades de aprendizaje que se mueven bajo liderazgos más horizontales, como decía Soledad, y que muchas veces son autónomas, que no requieren necesariamente de un rol principal, sino de una integración entre todos los participantes. Y hay comunidades de aprendizaje que se mueven y son activas entre estudiantes solamente, y otras que tienen estudiantes y profesores, y otras comunidades que son solo de docentes. Entonces, hay mucho que seguir haciendo en el ámbito de la investigación para efectos de comprender cómo promover comunidades de aprendizaje, cuál es la orgánica de una comunidad de aprendizaje y cómo aprovechar estos espacios de virtualidad para seguir desarrollando. Eso es todo lo que puedo comentar. Muchas gracias. Andrea, muchas gracias por tu aporte. Ahora vamos a la segunda ronda. En este espacio escucharemos las intervenciones de los panelistas en el siguiente orden: José Luis Lupiáñez, Soledad Estrella e Isabel Román. Cada uno cuenta con un máximo de 5 minutitos. Yo igual por el chat les estaré haciendo un aviso y los escuchamos. Adelante, José Luis. Bien, pues gracias de nuevo. Sí, yo coincido con muchas de las cosas que se han dicho. Quizás si hubiera que sintetizar lo que ha sido más relevante en las intervenciones que han hecho, pues destacaría la importancia que tiene que desde la administración pública se sienten unas bases que sean accesibles para los centros educativos, que hay que poner especial atención a todos aquellos alumnos que están en una situación sociocultural, educativa o que están en el contexto de familias desestructuradas. Eso ha sido clave en mi país. He visto muchos casos en los que chicos que vivían en hogares en los que las cosas, digamos, no son los estándares que deberían, pues esos chicos son los que más han sufrido quedarse atrás en el programa educativo. Son chicos a los que los papás casi no les daban ni importancia a que se conectaran a los dispositivos o que eran reticentes a que eso tenía algún valor. Y esos chicos se han resentido mucho y en el siguiente curso
pues ha supuesto un trabajo añadido al trabajo de los profesores que han tenido que tirar de ellos hacia adelante. A mí algo que se ha dicho que también me parece relevante tiene que ver con los profesores. Creo que se deben de repensar muchas cosas en la formación del profesorado, pero creo que si algo no ha puesto de manifiesto esto es que no podemos olvidarnos de la formación del profesorado que ya está trabajando. O sea, podemos repensar muchas cosas de la formación inicial, pero esto que ha pasado, los principales agentes han sido los profesores que ya estaban a cargo de determinadas aulas. Y en muchos casos, los profesores que siguen formándose cuando ya están trabajando son un colectivo pequeño. Hay poco incentivo desde la administración para que eso sea más factible, con reducción de horario, con posibilidades de adaptación a sus situaciones laborales. Y eso hace que de pronto algunos se queden un poco descolgados de las cosas que se están innovando, de las cosas que se van haciendo, de las cosas que se pueden usar en el aula. Creo que todas esas ideas han salido aquí y me parecen relevantes. Quizás se ha hablado menos de cómo se han sentido los alumnos, pero creo que también los alumnos han sido los grandes damnificados de esto, porque hemos podido percibir de manera directa lo duro que ha sido para ellos también perder el contacto social con sus iguales, y ha tenido también eso una repercusión importante en su aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Escuchamos a continuación a Soledad. Sí, gracias, Marianela. Gracias, José Luis. Yo creería, para continuar con lo que has dicho, José Luis, que el estudio de clase, que si bien tiene su nacimiento hace 150 años en Japón, pero que ha llegado a muchos países y cada cual lo ha adecuado a su propia cultura, a su propia forma social, creo que tiene un punto que es clave y que es transversal a cualquier cultura, y que el estudio de clase busca la mejora. Y esa mejora es más bien una cuestión como humana, más que cultural. Entonces, en ese sentido, quiero decir que el estudio de clase como metodología hace que los actores, participantes, sean investigadores, que justamente es un concepto que se ha repetido por varios aquí, ¿no? Que el profesor investigue su clase. Ese es otro rol. No es un rol que el profesor solamente va a dictar una clase, sino que el profesor va a investigar y ya investigó la clase que va a dar. Y eso trasciende, ¿no? No solamente que sean profesores en formación, sino que profesores en el continuo. Los españoles le dicen, se me olvidó cómo le dicen los españoles a los profesores que están en activo. En ejercicio. También en ejercicio allá. Bien, entonces yo abogo por eso. En nuestro país nosotros tenemos desde el 2016 una ley que favorece el desarrollo profesional docente, por lo tanto una ley nueva con recursos, y una de las líneas para apoyar a los profesores a nivel nacional es el estudio de clase, las mentorías y algunos otros grupos. Eso quería decir en el espacio que tiene que ver con el profesor investigador, un profesor nuevo que necesita a esta educación de post-pandemia, que no puede ser la misma educación anterior. Voy a volver a la imagen que puse bancos vacíos. Queremos que esos bancos se llenen, queremos que ese niño que puse con mascarilla, queremos que el niño vaya a la pizarra. Eso es lo usual, ¿sí? Gracias, Soledad. Escuchamos ahora a Isabel. Isabel, adelante. Gracias. Muchas gracias a todos, a los colegas y a las comentaristas. Realmente he aprendido montones. Tal vez yo quisiera destacar 3 aspectos que me parecen como importantes escuchando los aportes de los colegas. Vamos a ver, a mí me parece que hay un tema acá que yo planteaba que tiene que ver con, y José Luis lo acaba de señalar, aquí hay unos perdedores. Y me parece que los estudiantes han sido los que más han perdido,
o sea, los más golpeados, no solamente emocionalmente, sino en la contracción de los aprendizajes que han experimentado. Y hay unos perdedores más perdedores, que son los estudiantes más vulnerables. Entonces, yo sí quisiera destacar que en estos planes de nivelación y esta recuperación que hagamos, en esta reactivación educativa, necesitamos, yo quisiera insistir en el tema de las estrategias de atención diferenciadas, o sea, en los trajes a la medida, ¿verdad? Sin que sea educación de menos calidad ni ese tipo de cosas que en el pasado, ¿verdad?, se han hecho, sino que realmente necesitamos hacer trajes a la medida para realmente dar medidas afirmativas, ¿verdad?, a los estudiantes, especialmente esos más vulnerables. En segundo, la segunda reflexión, escuchándolos, es que a mí me parece que aquí hay un gran tema de liderazgo docente, ¿verdad? Creo que el liderazgo docente ha quedado manifiesto, ¿verdad? O sea, es un tema que tiene que ver con liderazgo pedagógico, ¿verdad? Es un tema que tiene que ver con liderazgo emocional y un tema que tiene que ver con la tecnología. Pero me detengo en el liderazgo pedagógico, ¿verdad? Creo que el liderazgo del docente hoy ha quedado más evidente que nunca y sobre todo nos ha quedado más claro que no es un cargo, ¿verdad?, sino que es un rol, ¿verdad? Es un conjunto de habilidades, de valores, de prácticas que el docente tiene dentro y fuera del aula para que los ponen al servicio de los estudiantes y que busca la mejora de los aprendizajes, las habilidades, siguiendo un conjunto a partir de sus conocimientos y de sus principios. Y cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de interacciones, ¿verdad? Esas interacciones que el docente realiza en el aula con sus estudiantes, pero también con otros miembros de la comunidad educativa y que tiene que ver con esa capacidad de crear esas condiciones, ya sea presenciales o virtuales, para fomentar esa mejora continua. Y a mí me parece que ese tema es fundamental porque eso es lo que tenemos que fortalecer hacia futuro. Y esto me lleva a la tercera reflexión, que tiene que ver con la sostenibilidad del cambio. Creo que la pandemia nos sometió al sistema educativo a una prueba de esfuerzo, ¿verdad? Hemos vivido una prueba de esfuerzo, los docentes en particular han vivido una prueba de esfuerzo donde han dado saltos, han hecho cambios, pero aquí ahora el tema es cómo evitamos la contrarrevolución, ¿verdad? Que el movimiento sea hacia atrás y no hacia adelante. O sea, cómo generamos generamos condiciones para darle sostenibilidad al cambio, ¿verdad? Y a mí me parece, y coincido con José Luis y con Soledad, con lo que han planteado, que aquí el secreto está en cómo los formamos y cómo cambiamos las formas, cómo los formamos y cómo cambiamos las formas, cómo los acompañamos, ¿verdad? Creo que ha quedado en evidencia que no estaba esa formación inicial ni ese acompañamiento a la altura de lo que los docentes estaban necesitando y hoy más que nunca realmente necesitamos. Y en generar esas condiciones de sostenibilidad del cambio es donde vamos a poder realmente avanzar, porque el movimiento hacia atrás puede ocurrir porque de ahí han sido tantos los cambios, ¿verdad? Y yo creo que ahí, y respondo un poco a la pregunta final que planteaba Soledad, bueno, ¿qué es lo que deben enseñar los docentes, ¿verdad? Creo que aparte de la comprensión, ¿verdad?, de esas capacidades del pensamiento superior, que han hoy quedado más evidente que nunca, creo que hoy los docentes tienen que generar esa estabilidad, enseñarles a los estudiantes a tener estabilidad emocional para desprenderse repetidamente de lo que conocen. ¿Por qué? Bueno, porque es que la constante que nos enseñó el 2020 y lo que nos viene hacia adelante es la incertidumbre. Entonces nuestros estudiantes tienen que aprender a desprenderse repetidamente de lo que conocen y manejar el cambio. Y me parece que para eso los docentes tienen que estar más preparados que nunca. Gracias. Gracias, Isabel. Bueno, tenemos abiertos dos canales, el chat de Zoom para preguntas del público y también en Facebook. Entonces, vamos a dar un par de minutitos para esperar alguna consulta. Mientras tanto, yo me voy a tomar la libertad de adelantar alguna pequeña síntesis, ¿verdad?, del trabajo que se ha realizado hasta este momento. Tenemos ideas claves, ¿verdad? Por ejemplo,
Isabel usó el término apagón. Tenemos el impacto que ese apagón ha tenido sobre las poblaciones más vulnerables, que también tanto Patricia como Soledad hicieron ese señalamiento. Tenemos ideas claves, entre ellas algo que Lupiáñez señalaba, por ejemplo, la redefinición de los roles, ¿verdad?, de los actores participantes en los procesos educativos, y que Andrea Vergara apunta también cuando nos enfatiza que hay elementos claves que tienen que ver con los procesos de la mediación, de la evaluación, incluso de la perspectiva en cómo se construyen los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, veamos a ver, por acá no tenemos preguntas en el chat de Zoom, y nada más me confirman los colegas si tenemos alguna pregunta en Face. ¿Chicos? Por el momento no. Ok, bueno. Entonces, voy entonces a terminar algunas reflexiones, ¿verdad? Es importante señalar que el escenario educativo mundial fue afectado por las condiciones impuestas por el COVID-19, y esto ha sido evidenciado con todas las participaciones. Este webinario ofreció un espacio para reflexionar sobre la implementación curricular en Costa Rica, España y Chile, principalmente, tanto en el contexto de la pandemia como de cara a la pospandemia. Hay algunas ideas claves, ¿verdad? Hace un minuto mencioné algunas. Tengo aquí un par de ideas puntuales más. Por ejemplo, surge en el escenario la ya no lo dije, analfabetización tecnológica de algunos educadores, de algunos padres e incluso, ¿por qué no?, del estudiantado, ¿verdad? Hay un tema que es clave, que fue la priorización de los contenidos, y se pone en la mesa la importancia de determinar cuál va a ser el impacto de esa priorización de contenidos en lo que viene a futuro. Entonces, a nivel de la pospandemia, ¿verdad? Porque el webinario ha tratado dos espacios temporales, la pandemia y la pospandemia. A nivel de la pandemia se caracterizó por la crisis, por los retos, por la evidencia de que algunos formadores, padres de familia, incluso el estudiantado, tenían una carencia en la formación tecnológica, especialmente en el ámbito educativo. Y que en esa pandemia hubo un cambio en los roles, una maximización de la interacción con las TICs, y además cómo la conectividad se convirtió en un elemento esencial. Respecto a la pandemia, es una mirada hacia adelante, donde nos toca resolver el impacto de la priorización de los conocimientos. Esto hablando a nivel de contenido, porque aquí emergió el tema de la importancia de la atención a la persona estudiante como sujeto integral, ¿verdad? Además, la actualización del profesorado para la atención de un nuevo escenario, donde hay dos puntos claves, que es la formación que se le da al profesorado, pero también el acompañamiento que se le debe brindar. Algo que me pareció sumamente interesante fue el visualizar, lo dijo Isabel, si no me equivoco, la oportunidad que este escenario ofrece para mejorar las condiciones de la educación matemática. Y queda pendiente resolver el asunto de la brecha digital, que ha sido aquí evidenciada por varios de los participantes. Finalmente, se solicita una personalización de los procesos y un ajuste de los currículos.